Radio TV Digital, mágica, mágica. La voz, poder de las comunidades. A nosotros nos enseñaron el consumismo. Todo lo queremos, todo lo que vemos. Lo queremos ya. Lo queremos nuevo, pero que no lo haga yo, que lo haga otro. Es el consumismo. Métase en una tienda, en un centro comercial. Usted quiere todo lo que ve, le gusta. Todo. No es que el limpio, no hay cosa más trágica que un limpio en un centro comercial. Entonces se mete y lo ve. Ve todo, le gusta y cuando le preguntan pasa para la otra. Porque lo quiere todo. Y lo quiere ya, lo quiere nuevo. Pero que no lo haga él. Que no lo haga él. Entonces fíjense, nosotros tenemos que aprender a hacer las cosas. Hacer. Yo decía, mira, uno pasa por una universidad y estudia y entonces pues en la casa se le daña la cerradura y tiene que pagar. Y ya llegaste a la universidad. Se te tapa el lavaplatos y tienes que pagar. Yo no he visto a nadie reparando su nevera. Ni he visto a nadie reparando su televisor. Ni haciendo una instalación eléctrica en su propia casa. Para todo hay que pagar. Porque no queremos hacer nada, todo que nos lo hagan. Pero todo lo queremos tener. Porque nos metieron el consumismo, ¿no? Cuando tenemos que aprender a hacer las cosas. Entonces, todos esos valores implican un cambio estructural. Implican una transformación. Por eso Chávez decía construir el socialismo. Pero también decía el presidente Chávez que nosotros teníamos que construir un mundo pluripolar, un mundo multicéntrico. Nosotros no podemos depender de una sola parte del mundo. Nosotros, por eso dijo, nuestro norte es el sur, para buscar la contra. Porque todos nosotros estábamos encallejonados hacia un solo sitio, de dependencia. Y todo viene por ahí, la dependencia, el control. Hay gente que dice el imperialismo no existe, no existe. Las distintas formas de dominación se llama imperialismo. Y aquí había una dominación hasta militar, sino que eran los agregados militares y los representantes. ¿Para dónde tenían que ir los militares a hacer los cursos de posgrado para poder ascender? Directo, al mismo sitio, para lavarle el cerebro, a ponerlo a pensar. ¿Qué es el sistema monetario internacional? La dictadura del dólar. ¿Por qué Brasil no puede, la moneda de Brasil, el real, no puede valer en cualquier parte? ¿Por qué la moneda de Bolivia no vale sino en Bolivia? ¿Por qué la moneda de Colombia no vale sino en Colombia? ¿Por qué el bolívar no vale sino en Venezuela? ¿Por qué el dólar vale en todas partes? Porque hay una dictadura del dólar, porque hay un sistema monetario internacional, porque hay un Banco Mundial, porque hay un Fondo Monetario Internacional. ¿Por qué para yo cambiar mi bolívar por dólar tengo que tener reservas internacionales depositadas? Y no puedo cambiar más de las reservas que tenga. ¿Por qué? ¿Por qué nosotros no podemos tener un fondo de reserva latinoamericano? ¿Por qué nosotros no podemos tener un banco latinoamericano? ¿Por qué nosotros no podemos tener un banco central latinoamericano? ¿Por qué no podemos tener una moneda latinoamericana? Por eso mataron a Chávez. Porque estaba planteando una nueva arquitectura financiera y tenía la fuerza para convencer a los presidentes de América Latina para, frente al Banco Mundial, el Banco Latinoamericano, el Banco del Sur, lo planteó Chávez. Ahorita el 2 de julio se van a cumplir 10 años de la visita de Chávez a África. Yo tuve la oportunidad de acompañarlo. En Gambia, Chávez fue el primero no africano que habló en el Congreso Mundial de la Unión Africana. Y Chávez allí les hizo una propuesta. No lo dejaron hablar. Estados Unidos convenció a todos los países para que Chávez no hablara en la mañana. Y el presidente de Gambia le tocaba dirigir la sesión de la tarde y le dijo, presidente, no se preocupe, yo le voy a dar la palabra. Y se atrevió a darle la palabra. Y Chávez le dijo, esta es la agenda África-América del Sur, la agenda sur-sur. Nosotros tenemos que comunicarnos. Ustedes tienen que saber lo que nos pasa a nosotros, nosotros tenemos que saber lo que les pasa a ustedes todos los días. Necesitamos una televisora del sur, de nosotros, y ahí nace Telesur. Le dijo el Banco del Sur. Le dijo, necesitamos una Universidad del Sur. Le dijo, necesitamos Petrosur.
no solo para el petróleo, sino para todo lo que sea energía. Porque África es rica. África es pobre porque la tienen explotada y la dominan. Pero África es rica. Esos hombres que despiertan a los pueblos. Ahora, ¿qué es enfrentar al imperialismo? Romper todos esos lazos de dependencia. Chávez empezó a romperlo. A romperlo. Y ahí va a entrarle a ese, que es el lazo mayor. Bueno, mayor no. Yo diría que es el segundo en importancia, la dictadura del dólar. El primero es la dependencia cultural. Esa es la peor que hay. Que nosotros nos convenzamos de que nosotros no somos nosotros. Y nos pongan a pensar como piensan los demás. Y nos ponen a pensar, existe lo que se llama el condicionamiento cultural. Yo a mis alumnos les decía, si yo les digo a ustedes que mi nariz chata es la mejor nariz del mundo, ustedes se van a reír. Y se ríen, se trotellaban de la risa. ¿Saben por qué? Porque le metieron en la cabeza que el perfil griego era el perfil. Y nosotros estamos convencidos que es el perfil griego. Ahora, ¿dónde está escrito eso? Nadie nos lo dijeron y nos convencieron. Eso se llama condicionamiento cultural. Y así nos enseñaron que lo blanco es bueno y lo negro es malo. Si no, no hablaron del viernes negro. Vean, son condicionamiento cultural. ¿Cómo rompemos ese condicionamiento cultural? ¿Cómo lo rompemos? ¿Saben cosa difícil? Que nosotros asumamos la diversidad. Que nosotros somos diversos. Y cada uno es importante y es igual al otro, aún siendo diverso. Si nosotros no asumimos la diversidad como principio, como convicción, nunca vamos a ser iguales. Vamos a ser unos hipócritas. Somos iguales en la hipocresía, en el manejo hipócrita del concepto de la igualdad. Pero en el fondo, en la subyacencia, seguimos siendo racistas, seguimos creyéndonos que somos distintos o mejores que los demás. El racismo no es de blanco y negro, el racismo es que creer que es de una raza distinta a la raza humana, porque es una sola raza. Entonces no puede haber un ser humano que sea superior al otro, si es igual. Hay gente que se cree que es superior. No lo dice porque le da pena decirlo, porque se van a burlar de él. Pero en el fondo lo cree que son superiores. Ahora, los que hemos sido víctimas de los que se creen superiores, no podemos actuar con resentimiento, tenemos que actuar con mucha inteligencia, con mucho dominio. Y esas son las visiones que se tienen del mundo. El fascismo existe, el imperialismo existe, quienes se creen dueños existen. Existen. ¿O es que nada más que era en aquella época que decían que los indios no son seres humanos? Que son... No, hay gente ahorita que cree que los demás no somos seres humanos. Y se cree con los derechos. Y hay gente que toda la vida ha luchado por buscar la igualdad y dejarse explotar. Y Venezuela en eso tiene una historia. Desde Guaycaipuro, que murió como murió, pasando por José Leonardo Chirino, pasando por españoles que vinieron y se establecieron aquí y sus hijos pelearon por eso. Si no Juan Francisco de León, ¿qué fue, pues? O el levantamiento de Miranda, o de Guali España. Bolívar es un ejemplo de eso. Y Bolívar fue desarrollando su forma de lucha y su forma de ver el mundo. Porque Bolívar creía que la sociedad que él iba a construir al principio era una sociedad de mantuanos. La Primera República y la Segunda República se pierden porque no había sector popular participando. Hasta la Segunda República Bolívar creía que la sociedad que iba a construir era una sociedad de mantuanos. Las dos derrotas que lo hicieron ir a Haití y a Jamaica le enseñaron, Petión le enseñó al Libertador que era posible una sociedad de mestizo. No solo Petión, Haití. Por eso yo digo que nosotros le tenemos una deuda impagable a Haití. No solo a Petión. Porque Haití, la República de Haití fue una república modelo, fue la primera república mestiza. Y le enseñó a Bolívar, Bolívar aprendió en Haití que era posible una república
mestiza. Y por eso Petión lo ayuda, lo apoya. Se cumplió hace poquito 200 años de la expedición de los Cayos, de que salió. Yo tuve la oportunidad de estar en Jamaica. Pero ayer se cumplió 200 años de que Bolívar con esa expedición llegó a Margarita. Y se consagra la independencia de Margarita. Y Margarita se quedó independiente para toda su vida. Más nunca cayó en manos de los realistas. La batalla de los frailes se libró anteayer. La primera batalla naval. Y ayer el presidente estuvo en Margarita por eso. Porque fue cuando Bolívar llegó por primera vez a la isla. Y por cierto, fue la primera vez que Bolívar lanza la abolición de la esclavitud. Porque Petión no le cobra absolutamente nada. La única condición que le pone es que le dé la libertad a los esclavos. Y cuando llega a tierra firme hace el decreto en Carúpano. Y el 6 de esta semana, en Santa Marta, en Santa Ana, allá en Margarita, Bolívar crea la Tercera República. Ese proceso de independencia. Después viene a tierra firme, Bolívar es derrotado otra vez. Y Bolívar, ¿saben qué hace? Se vuelve a Haití. Petión le dice, la tercera va la vencida y lo apoya. Y viene de nuevo y entra por Barcelona y va a Guayana, la expedición, la campaña de Guayana. Ahí viene el Congreso, Angostura, y ahí vienen todas las batallas, Boyacá, Bomboná, Pichincha, Ayacucho, Carabobo, bueno, la independencia. Hasta 1826 el Congreso. Y después crea la Gran Colombia. Y mira cómo muere Bolívar sin cumplir. Traicionado. Páez, Santander, Flores, todos se ponen a galludo y revientan la independencia. Ese es el proceso. El Bolívar, el proyecto bolivariano quedó inconcluso. Y dice, pero Aristóbulo se metió para allá tan lejos. Para que veamos por qué peleamos nosotros. Tiene una raíz histórica. El proyecto por el que peleamos nosotros es el proyecto de Simón Bolívar. Es el proyecto que retomó Chávez. Y que podemos resumirlo en las 3 grandes líneas que decía Bolívar. Nosotros necesitamos, y lo decía con mucha claridad, el Libertador, la mayor suma de felicidad posible, la mayor suma de seguridad social y la mayor suma de estabilidad política. Esas 3 líneas resumen el proyecto bolivariano. Lo primero es la felicidad social. Eso es lo que busca toda filosofía política. Usted ve todo lo que es la filosofía de los griegos para acá. Y los filósofos lo que hacen es buscar cuál es el sistema político que genera la mayor suma de felicidad. Bolívar decía, vamos a ver cuál es la forma que vamos a buscar de gobernarnos para tener la mayor suma de felicidad posible y la mayor suma de seguridad social a nuestra gente y la mayor suma de estabilidad política. A lo económico, lo social, primero, lo económico y lo político. Yo le decía a mis compatriotas ayer en la mesa, en el Consejo Económico, que todos luchamos es por lo social, sin saberlo. Lo decía Pérez Abad ahorita. Es lo social. Hay gente que se olvida de eso. Lo más importante es la gente, la sociedad, cómo se va a sentir, el nivel de vida, cómo va a vivir nuestra gente, cuál es la calidad de vida, cuál es el nivel de vida de la gente. Eso es lo que tenemos que construir. Todo el mundo busca eso. Ahora, eso no es posible sin producción. Eso no es posible sin economía. El sueño social no es posible sin economía. Ay, ¿dónde vas a sacar, pues? Eso que decía Chávez siempre nos decía, ¿con qué? Chávez una vez preguntó, ¿qué es el poder? Y cada quien venía con un libro grandote. El poder, el poder, el poder. Chávez dijo, no vale, no se vayan tan lejos. El poder es tener con qué. Yo voy para Caracas, ¿con qué? ¿Con qué?
Ese es el poder. Entonces, cuando uno dice la felicidad, ¿con qué? Ahí está la economía. Que me va a decir con qué. La economía tiene que darme la respuesta al con qué. Ahora, yo no puedo producir si no tengo las condiciones. Yo no puedo producir si me van a poner una bomba y me revientan lo que yo hice hoy, si me echan a perder el agua, si me echan a perder la luz, si salgo y me roban, si no puedo salir para la calle, si me roban el carro, si me roban la cartera. No puedo. Necesito tener estabilidad. Necesito tener unas condiciones estables de seguridad, ¿sí o no? La mayor suma de estabilidad política. Y ahí está la política. Las tres cosas, lo social, lo económico, lo político. Lo social le da pertinencia a lo económico. Lo económico tiene pertinencia. Una diferencia entre ustedes que están aquí y otros compatriotas que no están y hacen lo mismo es que no tienen claridad de la pertinencia de lo que hacen. Hay que tener claridad de la pertinencia. Pertinencia. ¿Para qué? Yo estaba discutiendo en la UNESCO sobre calidad de la educación. Y yo le decía que la educación que no tenga pertinencia no tiene calidad. Nosotros tenemos 100 años, más de 100 años, viviendo con productor de hierro. Pero llegamos al siglo XXI y no hacemos un tractor. No hacemos una máquina sembradora. No hacemos una línea férrea. Pero hemos estado todo el tiempo sacando el hierro para venderlo. Lo más que hicimos fue fundirlo y vendemos una barra de hierro. Por esa tonelada nos dan una cantidad de dólares. X. Y cuando esa tonelada la transforman en un producto elaborado, yo la compro y le doy 30 veces la misma cantidad que me dieron. Y yo tengo ingenieros, tengo doctores en hierro, producidos por nuestras universidades, que trabajan para que eso se produzca. ¿Tiene sentido que ellos sean doctores? ¿Tiene sentido? No tiene pertinencia la educación. ¿Para qué trabajan? ¿Para qué eres doctor? ¿Para vender las barras de hierro? Y los otros nos exploten a nosotros. Eso se llama pertinencia. ¿Para qué? ¿Para qué produzco yo? ¿Para qué produzco? ¿Para qué? Radio TV Digital, mágica, mágica. La voz poder de las comunidades. En unión al sistema matriz del Valle. Radio TV Digital, mágica. La voz poder de las comunidades.